El título es Psicología Clínica y Medicina Convencional. Convencional le decimos porque regularmente el modelo con el que trabajaba la medicina estaba muy pensado, enfocado en un modelo biomédico que podía atender o leer o hacer lectura de lo que es la parte física, biológica del ser humano. El siglo pasado fue un siglo de muchos aprendizajes en ese sentido. Se acumularon muchos saberes y la tecnología aportó bastantes cosas para eso. Bueno, pues estábamos tan entusiasmados con ese desarrollo, ¿no?, del microscopio, de los fármacos, de todos los aparatos que podían hacer posible que el profesional de la salud viera más allá de lo evidente y pudiera detectar cosas que estaban en otro parámetro de lectura, de tal manera que nos fuimos de alguna manera olvidando un poco de la parte humana de la persona que atendíamos, de esas otras esferas, de otras áreas que también le aquejaban muy a la par con su, vamos a decir, trastorno físico o problemática física. Es un ejemplo de eso. Pero paralelamente a eso, mientras la medicina iba recorriendo su camino, la psicología también, y la psicología fue trabajando aspectos que tienen que ver mucho con el cómo entender, una vez que tuvo instrumentos, con el cómo entender la parte en donde fallaban las funciones psicológicas. En concreto, bueno, le empezó a llamar o le fue catalogando como trastornos psicológicos, y ese era su objeto de estudio de la psicología clínica. Y le ha llevado un buen tiempo, de perdido 120 años, ir dando cuenta de ese objeto de estudio, ¿verdad? Aún así, con 120 años, es una ciencia, es una disciplina muy joven, muy diversa en cuanto a sus aplicaciones, pero también muy diversa en cuanto a cómo leer la parte psíquica anímica del ser humano. Entonces, digamos, si pudiéramos decirlo en términos sencillos, tenemos varias psicologías. Muy bien, este es el camino en muy poquitas palabras, perdonando que no pueda explicar muchas cosas más a profundidad, pero podemos imaginar la gran tarea de estas ciencias el siglo pasado, ¿verdad? Como un preámbulo, así, en la historia de la humanidad, de lo que nos espera, si ya llevamos 12 años de este siglo, de lo que nos espera en lo que viene, y además de una manera muy rápida en cómo se están suscitando las cosas que necesitamos atender, ¿verdad? Muy bien. Esta es una declaratoria hecha en el 2009 por parte de, a nivel internacional, el conjunto de grupos de psicología y de psiquiatría que atiende la salud mental, es la federación. Ellos piensan que sin salud mental no hay salud, aludiendo obviamente a lo que se ponía como el modelo biomédico de la salud física, ¿verdad? Sin salud mental, si no la integramos, no hay salud. Entonces, eso, en este sentido de lo que ya abordamos un poquitito desde el doctor Jorge Araceli y yo, de que las problemáticas actuales son inminentes, están ahí, y además en una prevalencia muy alta de problemáticas, entonces claro que tenemos que atender la parte de salud. Muy bien, nada más por mencionar algunos datos. Depresión profunda, 1 de cada 5 personas en el mundo sufre algún episodio de depresión profunda. Las personas con algún grado de depresión tienen una probabilidad mayor del 60% de ser obesas. 15% de los pacientes con enfermedad cardiovascular sufren depresión profunda, es una estimación pues internacional. Acá lo que llama la atención de esta estadística es la combinación de 2 tipos de problemáticas, la propiamente física, lo que tiene que ver con algún problema cardíaco, por ejemplo, ¿verdad? Pero con una dosis de sintomatología y de problemática psíquica, como es la depresión en este caso. Pero veamos más, un poquito más. 1 de cada 3 pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva padece depresión, 1 de cada 3. 1 de cada 4 personas con diabetes tiene síntomas de depresión. Cuando la depresión se presenta con diabetes, los costos aumentan.
aumentan considerablemente. La enfermedad pulmonar, 20% de los pacientes con asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica padecen de depresión y ansiedad generalizada. Agregamos un concepto, un término interesante, importante para la psicología, que es precisamente este de la ansiedad. 24% de los pacientes con enfermedad coronaria tienen síntomas de ansiedad. Existe un 30% de probabilidad de que las personas con ansiedad, aparte, sean obesas o generen esta situación. Cáncer, otra problemática a la orden del día, lamentablemente, en todas las edades. 50% de los pacientes con cáncer terminal o avanzado padecen depresión, ansiedad y trastornos de adaptación. Los psicólogos no me dejarán mentir, psicoanalistas presentes. Estos son términos ya para nosotros familiares, tiene que ver con depresión, ansiedad, trastornos de adaptación. Agregamos uno más. Menos de la mitad de estas personas reciben tratamiento de salud mental. Es el reporte del 2010 de la Federación Mundial de Salud Mental. Muy bien. Vayamos un poquito a mi área, a la área de algunos colegas, lo que es la psicología. ¿Qué atendemos en la psicología? Lo quise poner en términos sencillos, no mucho lenguaje técnico, para tratar de llegar a un punto, digamos, en común de todos los presentes. Son algunos de los ideas, de los puntos, de los términos, de los conceptos, como nosotros vamos nombrando para tener un lenguaje común en la psicología y en la psiquiatría, de lo que es esta vida psíquica del humano. A nivel de personalidad, tenemos estos 120 años de estarla rastreando, de estarla monitoreando y tratar de explicarla. ¿Cómo se genera, cómo se estructura? ¿Cuántas personalidades logra tener una persona a lo largo de la vida, ¿no? En esto de las fases del ciclo vital, del desarrollo. Es muy interesante cómo, a pesar de no perder nuestra mismidad, asimismo vamos cambiando y tenemos varias identidades, ¿no? La identidad de un niño es muy diferente a la de un adolescente o a la de un adulto. Rasgos de personalidad, ¿cómo entonces eso nos posibilita establecer relaciones interpersonales? Y ya en las relaciones interpersonales, ¿cómo generamos conflictos? Algunos de solución inmediata y otros que nos cuesta la vida, ¿verdad? En la toma de decisiones, es una vez que tenemos estructurada la personalidad, etcétera, podemos hablar muchas cosas de cómo nos conducimos hacia la toma de decisiones pensada y luego actuada. Es interesantísimo cómo nos podemos quedar en el camino, y en esa situación se ven o se visualizan estas disonancias entre el decir, hacer y el pensar. Los psicólogos, pues la verdad nos profesionalizamos mucho en esto, en ver esos deslices entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, entre otras cosas. Cuesta muchísimo tomar decisiones por consenso, son de las decisiones más maduras, más complejas y las que menos tomamos, ¿verdad? Porque tiene que ver con una personalidad muy madura y muy estructurada, etcétera. No les voy a marear con todos los aspectos, porque aparte de que están incompletos, pero son algunas. Lo que yo quiero es conducirlos hacia que hablemos un lenguaje común y ponernos en sintonía, los que trabajamos con la vida psíquica, ¿verdad? De los que son de alguna manera o pueden ser personas que sean atendidas por profesionales de la salud, para que ustedes vayan visualizando cuál es nuestro objeto de estudio, nuestro marco de acción, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero con esta lámina. Percepción, atención, emociones, afectos, comportamiento, actitudes e inteligencia. Estos aspectos están separados porque nos sirven a nosotros para estudiarlos, pero obviamente podemos inferir que a la hora de la espontaneidad, a cualquier hora del día en la cotidianidad, estas situaciones se presentan juntas, se presentan empalmadas en nuestra forma de conducirnos. Entonces, para nosotros es muy importante ir rastreando, ir observando en dónde se generó el conflicto.
Si es en términos de las relaciones interpersonales, es en términos más conducido por una cuestión de mala interpretación, de juicio, etcétera. Si es toda un área inconsciente que está determinando nuestro comportamiento, etcétera. Entonces, bueno, por eso yo les hablaba hace un rato que hay varias psicologías, ¿no? Y entonces es muy importante ver este contexto. Muy bien. Esas fueron, digamos, una forma de presentar, pues a lo mejor forzada, de que son las variables que podemos ir descomponiendo. Pero cuando ya se presentan en un paquete completo, ¿verdad? Es como nos llega precisamente a ser atendidos. Entonces, ¿qué problemáticas atiende la psicología? Muy bien. Tradicionalmente, hace un ratito les comenté que veíamos el aspecto, por ejemplo, de lo que son los trastornos psicológicos. En algún tiempo estaban clasificados como en 3 grandes áreas muy importantes, porque nos permitían a nosotros, a través de ciertos indicadores muy precisos, ver si la persona podía estar más encaminada hacia una personalidad, entre comillas, normal, o hacia una personalidad ya estructurada con una problemática de índole psicopatológica seria, muy, muy seria, como puede ser la psicosis. De tal manera que si pudiéramos ubicar 3 grandes grupos de comportamientos generales, entre lo normal y lo patológico, podíamos ubicar a las neurosis, a la psicosis, y en medio a un grupo de formas de expresión, nosotros le llamamos limítrofes, porque de repente la persona no sabemos si se inclinaría más hacia el lado psicótico o hacia el lado neurótico, ¿no? Neurótico en el sentido de que se acerca más a lo normal, en esa amplia gama de manifestación de nuestra conducta. Ya sé que este no es un curso de psicopatología, pero estamos de alguna manera tratando de mapear o de visualizar qué situaciones atendemos, ¿verdad? Muy bien, en estos 100 años podíamos ver esta clasificación que va cambiando actualmente y hay un sinnúmero. Si ustedes se abren un texto de psiquiatría, viene una clasificación impresionante de trastornos psicológicos, ¿verdad? Por bloques. Y muy también determinado cuáles son los signos y síntomas de cada uno de esos bloques, ¿ok? Muy bien. Esta que se llama acá, y disculpen porque faltó el acento, la somática, las expresiones somáticas, que tiene que ver mucho con el cómo nuestra mente, nuestra alma, o como ustedes lo conozcan, esta área psíquica, ¿verdad?, se puede expresar a través del cuerpo. Y cómo, por ejemplo, el área médica, el área de salud, puede entender y observar precisamente, incluso poder describir que la problemática del paciente que ese médico tiene enfrente no necesariamente tiene una fuente, una raíz orgánica, ¿verdad?, pero sí se está manifestando a través del cuerpo. Son todo el grupo de manifestaciones somatoformes. Muy bien. Ese círculo nos ayuda mucho para ubicar el objeto de estudio de la psicología clásica, hablando. Hay otros 2 círculos que nos indican su tarea. Tenemos el estrés y la ansiedad, ¿sí?, como un elemento importantísimo, histórico en la psicología para entender la manifestación de problemáticas. Y por otro lado, independientemente del área más, vamos a ponerlo, patológica, tenemos el área normal, también entre comillas. Autoconocimiento. La psicología ha ayudado muchísimo para que la persona, sana o enferma, haga un viaje sobre sí misma, se conozca, ¿verdad?, comprenda por qué actúa como actúa, por qué siente como siente, por qué piensa como piensa. ¿Sí? Esa es un área que ha ayudado muchísimo a otras más, como es la educativa. El área de educación en todos los niveles ha ayudado enorme esta parte de la psicología. Ok, pero ahora veamos los otros círculos. Enfermedades crónico-degenerativas a la orden del día y son
algunos de los ejemplos que les presenté en los datos estadísticos de inicio, ¿de acuerdo? Otras problemáticas, situaciones críticas circunstanciales, la parte de violencia a la que estamos expuestos todos, lamentablemente todos, ¿verdad? Y en todos los días todos los días y a cualquier hora del día, lamentablemente, hay este tipo de transgresión a la vida de cualquier persona, en cualquier ciudad de México y del mundo. Entonces, situaciones críticas circunstanciales, unas más violentas que otras, pero todas en donde puede haber esta transgresión a la persona. Y bueno, y esta otra, las adicciones y los trastornos alimenticios. No está aquí representado todas las problemáticas en donde se puede aplicar la psicología, pero esta es muy representativa. De las últimas que abordamos son de las que la psicología clínica se quiere hacer cargo actualmente, y digo se quiere porque tiene apenas 30 años, de agregar lo de y de la salud. Psicología clínica y de la salud, esa parte es la nueva. Ustedes dirán, bueno, lo que pasa es que a lo largo de la humanidad siempre ha habido transgresiones, siempre ha habido situaciones críticas, siempre ha habido problemas muy seguramente de este nivel. ¿Qué pasaba? Bueno, no lo habíamos integrado. Ahí estaba, pero no lo habíamos integrado, o se hacía cargo hasta donde era factible de parte de la medicina. Muy bien. Vamos entonces un poquito más de datos. Observémoslo. Fíjense mucho, sobre todo en la parte en donde nos podemos identificar más, que es la columna del medio, en donde son los países de ingresos medios. ¿Cómo están siendo atendidos? ¿Por qué tanta cantidad de profesionales atienden este tipo de problemáticas que se dan, que se suscitan? Es muy poquito el profesional, ¿verdad?, que está así a la orden del día trabajando en las problemáticas que les acabo de describir. Este es uno de los puntos importantes que nos hace pensar que tenemos mucho trabajo y que es un gran reto para la psicología atenderlos. Ese es uno de los motivantes muy fuertes que tuvimos aquí en el Tecnológico para poder abrir esta área de formación, esta área formativa para psicólogos clínicos y de la salud. Necesitamos atender a nuestra gente. Necesitamos formar personas comprometidas, humanas, muy profesionales en el área de la psicología, que pueda atender a la persona que, aparte de tener una problemática, por ejemplo, física, necesita una buena escucha. Una escucha con fundamentos, una escucha que le acompañe y que le ayude a interpretar lo que le está pasando, que le ayude a ir resolviendo la problemática de qué es su diabetes y qué es su salud mental, qué es su cáncer y cuáles son los recursos que tiene para seguir adelante luchando, ¿verdad?, en esta vida. Hay muchas cosas y muchos ejemplos, lo vamos a ir viendo a lo largo de la mañana. Muy bien, ¿qué hacemos? Bueno, pues brindamos elementos en la formación del psicólogo para promover la salud mental y su impacto en el bienestar integral. Prevenimos y atendemos las enfermedades y trastornos mentales que afectan el comportamiento individual, pero también en grupos. Participamos en el diseño y gestión de programas de salud biopsicosocial en equipos multidisciplinarios. Tenemos más de 50 años diciendo que el individuo está integrado por aspectos biopsicosociales, pero en los hechos no lo hacemos. En los hechos nos quedamos atendiendo la parte biológica. No nos damos abasto con esa área. Hay que observar más, ya podemos, ¿sí? Ya crecimos como humanidad, ya maduramos. Desde ese punto de vista es muy importante resaltar la posibilidad que tenemos los profesionales del mundo psicológico, del mundo psi, de trabajar a la par
con colegas del área médica, a la par, así de profesional a profesional, donde podamos en conjunto, con el esfuerzo en conjunto, trabajar con el médico, con la enfermera que lo cuida ahí al paciente, o con la nutrióloga, el nutriólogo, que están muy enfocados a la cuestión de la nutrición del paciente. Podemos nosotros también atender y complementar ese cuidado al paciente, esa atención al paciente. Pero tenemos que saber trabajar en equipo. Muy bien. Así, porque estamos en el área de salud, hacemos diagnóstico y hacemos tratamientos en forma individual a niños, adolescentes y adultos, o bien a grupos. Estas son las dos áreas que les platicaba hace un ratito. Los aspectos psicológicos para poder atender estas áreas. Eso a nivel preventivo y a nivel de tratamiento, la psicología de la salud es su foco de atención. Vean algunos, ya los pusimos en la estadística. Agregamos aquí disfuncionalidad familiar, la frustración personal por tanta movilidad laboral, por ejemplo, o simplemente el no tener un empleo, y cuestiones de movilidad social, la migración, el cambio de domicilio que afecta muchísimo también a las personas para cuestiones de adaptación. Es un momento de transición, todavía no sabemos mucho dominar esta parte de ansiedad que nos provocan los cambios de lugar. La psicología clínica, ahorita lo abordamos, muy generalmente nos hacemos cargo de la parte afectiva, emocional, de los sentimientos, la parte anímica, como ustedes, el sinónimo que le quieran poner. Pero también los psicólogos sabemos, hacemos la lectura de la variable intelectual, de los pensamientos, de las ideas, de las cogniciones, como ustedes lo conozcan. Pero entonces abordamos dos áreas complejas que siempre están enlazadas en el ser humano. Y por otro lado, las manifestaciones conductuales de esos otros dos que les acabo de describir, que son más mentales. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué podemos entonces, en un condensado de lo que podemos hacer en términos de competencias que nosotros como psicólogos debemos de tener? Y esto también es una representación de lo que las mejores escuelas de psicología se han propuesto a nivel internacional, lograr. Entonces, bueno, pues podemos ir viendo si la escuela en donde estamos aporta su dosis, pues nosotros de una manera más activa, esa parte que está débil o que sentimos débil, la podemos o la tenemos que integrar en nuestra formación. Entonces, brindamos atención psicológica, hacemos investigación, porque en conjunto con lo que podamos aprender o comprender de otros países o de otras escuelas que nos llevan una trayectoria impresionante, ¿verdad? Nosotros aún así no podemos aplicar tal cual lo que sabemos de otras experiencias a nuestra realidad. Este es un área importantísima para la psicología, en la cual debemos hacer investigación para entender o comprender a nuestra entidad, a nuestra nación, a nuestra región. Muy bien. Promovemos la salud y prevenimos la enfermedad, colaboramos en forma solidaria y responsable para la mejora, buscamos siempre el respeto por las personas y el entorno, comunicamos nuestros hallazgos. Es muy importante lo que nosotros encontremos en el diagnóstico psicológico. De repente podemos estar trabajando en conjunto con aspectos legales o jurídicos, y ahí necesitamos meter nuestra cuchara, necesitamos explicar qué es lo que observamos de la psicología de las personas implicadas en algún juicio, por ejemplo, y que favorablemente México ya está en ese umbral, ¿verdad?, de trabajo multidisciplinario, trabajar mucho en equipo. Yo quise poner esta porque nos habla de cómo nuestra comunidad nos percibe, y ahí es cuando foros como estos son importantísimos, porque es cuando
la petición en todo caso que le haríamos a ustedes como participantes y ahora sabedores de esto, que muy probablemente ustedes ya lo tenían en su idea, pero reforzarles y pedirles que promuevan ustedes el trabajo del psicólogo rompiendo ciertos mitos que tenemos. De seguro en su cabeza hay algunos de estos. Vamos a ver si les resultan conocidos. ¿Por qué no vamos al psicólogo? Me dicen para agregar, si a ustedes les vino otro a la cabeza, al rato me lo dan por favor y yo lo agrego, ¿sí? Hay muchos que no son mitos, son reales, vamos viendo. No sé lo que hace el psicólogo. Ayer tuve una primera entrevista con una joven de 22 años y me decía, es que no sé a qué vine, pero me recomendaron mucho que viniera, usted dígame qué significa venir al psicólogo, ¿sí? Traía un problema de amores, ¿ok? Muy claro, de la vida importante para la persona joven, ¿no es así? Cobra caro, es para ricos. Habría que ver si eso es cierto, porque yo conozco varias clínicas que tienen cuotas accesibles, ¿verdad? Y si no, pues hay que crear más, ¿no es así? Atiende solo a personas que padecen un trastorno. Ya vimos que no. La psicología atiende cualquier tipo de problemáticas. Claro, la cuestión del amor no es cualquier tipo de problemática, ¿verdad? El amor es importante. Ok. Yo solito puedo con mi situación. ¿A qué voy con el psicólogo? ¿Qué me va a decir el psicólogo? Voy a crear dependencia, muy a la par con la anterior. Yo solito resuelvo mi vida y mis cosas. ¿Cómo le voy a andar diciendo mis cosas a otro? ¿No? Me va a manipular. Este es un paranoide, ¿no es así, chicos? Sí, ¿verdad? Ok. Todo mundo se va a enterar. Acabamos de ver que el psicólogo actúa respetando la integridad de la persona. Nos manejamos con la confidencialidad, como cualquier profesional de la salud. Sabemos lo que es la confidencialidad y la necesitamos para el trabajo. Me va a criticar porque las cosas que le voy a decir. Claro, es un referente externo, ¿verdad? Se va a asustar de lo que le revele. Pues, ¿qué le vamos a decir? ¿Ok? Debo aclarar que en el punto anterior, de me va a criticar, nosotros trabajamos con un término que se llama neutralidad, ¿verdad? ¿Sí lo conocemos? ¿Sí? Nosotros no tenemos por qué ser modelo o decirle al otro lo que tiene que hacer en la vida de acuerdo a mis parámetros. Nosotros estamos capacitados, tenemos una formación para poder saber leer lo que nosotros valoramos, pensamos o sentimos, justo para no comprometer esto en la vida del paciente, en lo que nos revele el paciente. Entonces, esa es una tarea y es una lucha constante, no les estoy diciendo que sea fácil, pero es una tarea del psicólogo lograrlo. No, el psicólogo está más emproblemado que yo. Conozco varios, dice. Ok. No quiere mi esposo. Y tenemos mucho problema para que la esposa, o al revés, ¿verdad? Acuda porque se tiene que andar escondiendo, porque su pareja no comprende lo que se trata en el consultorio psicológico, en la consulta. Y pues obviamente va al fracaso, ¿verdad? Porque no ayuda mucho. Hay prioridades. Esta es una muy real. No estoy diciendo que haya cuestiones ahí míticas, ¿verdad? Muy real. Muy bien. Entonces, les encargo eso de tarea. Me agregan otras, por favor, otras razones. Ok. Muy bien, ¿con quién trabajamos? Con el enfermero, odontólogo, trabajador social, nutriólogo, nutrióloga, abogados, doctores, doctoras, maestros, maestras, mucho en escuelas. Muy bien, ¿qué alternativas tenemos? Tanto desde el área médica como desde la nuestra. En conjunto, prevenir, educar en foros como este
y tener o mantener hábitos sanos de salud integral. Nada fácil, está ahí muy sencillito, en palabras muy tranquilas, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Para cambiar hábitos, para cambiar estructuras psíquicas, por mucho yo les digo a mis alumnos de nutrición, por mucho que tú hagas un buen plan nutricio, el paciente va a oponer resistencia, y la resistencia es psíquica, es anímica. Entonces tenemos que ser muy hábiles los psicólogos para comprender hábitos y para deshacer hábitos, ¿sí? Y que el paciente arme su propia o su nueva estructura más funcional y más sana, más integradora. Mi presentación va a continuar con lo que ya Graciela nos pudo compartir de manera muy didáctica, todo el tema de la psicología, para que entonces yo pueda como abordar el tema mucho más específico de un quehacer nuestro de los psicólogos clínicos y de la salud, que es el del psicólogo clínico en el ambiente hospitalario y en el equipo de salud. La ubicación y el quehacer del psicólogo clínico en el ámbito hospitalario, hoy más que nunca sabemos, es de gran importancia, y lo es precisamente porque es quien, al lado del equipo médico y de manera interdisciplinaria, se ocupa de la asistencia de la subjetividad de los pacientes con enfermedades orgánicas. Se trata de ingresar una disciplina del campo de las ciencias sociales y las humanidades en territorio médico. Pero, ¿y cómo no hacerlo cuando la enfermedad, el dolor y el sufrimiento son del orden de lo humano? No incluirlo como parte del equipo de salud sería una práctica deshumanizante. Escuchamos cada vez más, casi a manera de reclamo, tanto en los pacientes y sus familiares y a modo de pedido, pocas veces reconocido por el médico, el que existe en el equipo tratante un profesional que pueda contener y ayudar a afrontar las complejas situaciones que se presentan durante el proceso de enfermar y en sus estancias en el ambiente hospitalario. La demanda de una presencia humana, con una especial escucha del sufrimiento del que padece, de una palabra que alivie, de una mirada que sostenga, siempre mantendrá su plena vigencia aún en este campo médico en el que el día de hoy predomina lo tecnológico. Durante mucho tiempo, con la presencia de las grandes innovaciones tecnológicas en la medicina, los aspectos emocionales fueron siendo dejados de lado al no poder ser cuantificados por la metodología científica, medir, analizar y replicar, en donde el tratamiento de la enfermedad estaba exclusivamente reducido y dirigido a erradicar el componente visible que se presentaba en el cuerpo a través de la enfermedad y su sintomatología. Hoy, el discurso médico, atento de todo cuanto sucede en el organismo y sus vicisitudes, y al recorte en su mirada y en la búsqueda de la cura y la salud, ve además la necesidad imperante de no olvidar al enfermo en tanto sujeto, no ignorar la subjetividad de su paciente en nombre de atender su enfermedad. Es decir, tener muy presente la manera singular con que cada sujeto, paciente, porta y vive su padecimiento. ¿Qué es lo primero que se enfrenta el paciente? Se enfrenta con la enfermedad. Y es justamente con la enfermedad con que aparece la relación más importante que va a ser a lo largo de su proceso de enfermedad y curar, la relación médico-paciente. La enfermedad provoca una situación de crisis en la que están involucrados el paciente, su familia y el equipo de salud. Requiere del armado de un equipo interdisciplinario. Ya hablaba Graciela ahorita y yo lo voy a explicar un poco más tarde, este asunto de armar un equipo multidisciplinario, y yo voy a hacer un poco la distinción entre qué es un equipo multidisciplinario haciendo un trabajo de manera interdisciplinaria. En la toma de decisiones, en intervenciones, lo que permite un actuar de manera integral. El paciente llega con su dolor, se enfrenta con el enfermo y con la enfermedad. Esta es una frase de un paciente, un escritor que tenía cáncer y escribió esto: me acuesto temprano porque al dormir duele menos la vida. El padecimiento es la manera como se vive el deterioro de la salud, cómo se interpreta y cómo se afronta el proceso de enfermar.
No es solo el cuerpo el que enferma, es la persona toda. El dolor aqueja el cuerpo, porque vamos a hacer una distinción entre lo que es el dolor físico y lo que es el sufrimiento. Y el sufrimiento es una interpretación subjetiva y singular. Todos podemos tener el mismo dolor, pero la manera como interpretamos y sufrimos el dolor físico es algo totalmente subjetivo y singular. ¿Cuáles son los cambios psicológicos ante la enfermedad? ¿A qué nos enfrentamos las personas cuando nos enfermamos? A la inestabilidad emocional. Nos desajustamos. Ya hablaba Graciela de la ansiedad. Mostramos ansiedad, nos preocupamos. A la incertidumbre. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué enfermedad es esta que tengo? ¿Qué voy a necesitar? ¿Me voy a morir? Miedo a la muerte. Siempre está presente el fantasma de la muerte. La aflicción, nos entristecemos, nos preocupamos, lloramos. Y esto lo hablo no nada más en relación al paciente, sino también a la familia del que enferma. Angustia ante los cambios corporales sufridos y todo lo que acontezca y todo lo que vaya sucediendo en el proceso de la cura. Pasividad y dependencia. Angustia ante los cambios y las pérdidas, frustración, desesperanza. Todos estos son factores que se van a desarrollar a raíz de que enfermamos y que unos pueden intensificarse o potencializarse mucho más también dependiendo del padecimiento que tenemos. Cambios en el ambiente familiar ante la enfermedad. Separación del entorno familiar. Cuando un paciente hay que hospitalizarlo, hay que separarlo de su entorno familiar y el entorno familiar se convierte en el hospital. Replanteo de roles y actividades intrafamiliares. La familia tiene que reajustarse, tiene que hacer movimientos, tiene que acudir a los vecinos, a los amigos, a la familia, para que los ayuden a llevar a los hijos, para que hagan el súper, para que vayan al banco, hagan pagos. Tiene que haber todo un reajuste de los roles dentro de la familia. Cambios en el uso del tiempo libre. De pronto el hospital es el espacio donde los hermanos, los hijos, pasan sus horas, sus tardes, sus días, sus tiempos libres en el hospital. A mí me ha tocado con algún hermanito de algún paciente tener que pedir permiso a los de seguridad de aquí para que nos permitan en el estacionamiento jugar fútbol, por ejemplo, en fines de semana en que se pasa quizás hasta meses un hermano o los hermanos en el hospital. Aislamiento social. Las familias dejan de asistir a los eventos, dejan de asistir a muchos eventos familiares, sociales, tampoco tienen ganas, ¿no? Cambios en la dinámica familiar y laboral. Hay que hacer muchos ajustes laborales también cuando tenemos un familiar o cuando estamos en el hospital. Hay que pedir permisos, incapacidades, hay que hacer muchos ajustes. La familia, toda la dinámica familiar tiene que hacer un movimiento. Hay unos que tienen mejores herramientas para poder soportarlo, hay otros que lamentablemente a veces tienen fracturas. Dificultades económicas, pues sí, hay que hacerlo. Hay que gastar más, hay que pagar muchas cosas. ¿Cuáles son las reacciones emocionales ante la enfermedad? La tristeza, desánimo, desesperanza, aflicción. El miedo a la integridad física, social, a la muerte. Hay culpa y vergüenza, frustración y rabia, sentirse rol de víctima, la irritabilidad. Estas son situaciones que al paciente lo incomodan mucho. Ay, no encuentro esto. Al paciente lo incomoda mucho, sentirse que es mirado, observado por todos. No le gusta sentirse el protagonista de la escena, pero se sabe que es el protagonista de la escena. Y eso genera mucha rabia y genera muchos sentimientos ambivalentes porque el paciente, por un lado, desea la salud, está dispuesto a hacer todo eso, lo que le indiquen, pero también, y se siente agradecido con los médicos, con su familia, pero también es cierto que le irrita mucho tener ese nivel de dependencia con los demás. Hace poco el doctor Francisco y yo teníamos un paciente acá que él pedía, como indicación era que nos recibiera muchas visitas, y los que entraban, incluidos los familiares, tenían que usar cubrebocas. Y él nos pedía, no sé si te acuerdas, Francisco, nos pedía que por lo menos su familia, sus padres, sus hermanos,
no lo utilizaran mientras estaban en la habitación. Y lo pedía porque decía, es que cada vez que los veo a ellos con el cubrebocas siento que me hacen sentir cada vez más enfermo. Entonces, por lo menos con mi familia, quiero sentirme que estoy con mi familia y no que estoy en el lugar del enfermo. Desmoralización. Esto es algo muy importante a lo largo de un tratamiento y depende qué tipo de tratamientos y cuál es el padecimiento que presenta el paciente. Hay momentos donde el paciente prefiere rendirse, donde ya no quiere seguir, donde se cansa. Hay pérdida de confianza también. ¿Qué implica la hospitalización? Aislamiento, como ya les estaba mencionando, pérdida de intimidad. Es verdad, la habitación en el hospital es cuarto de todos, ¿sí? Entran las enfermeras, entran los médicos, entran los alumnos, entran los residentes, entran las voluntarias, entramos los del equipo de salud. Y es algo que tenemos que cuidar continuamente, el tema de la intimidad del paciente. Sentimientos de despersonalización, ¿sí? De pronto puede el paciente estar escuchando que hablan de uno como si uno no estuviera ahí presente a veces. En los hospitales públicos hemos visto cómo sucede con gran frecuencia, hemos compartido con otros colegas que trabajan en estas instituciones donde dicen, ni siquiera podemos hablar afuera, no hay un espacio para el equipo, tenemos que hablar en el pasillo, a veces tenemos que hablar frente a la cama del paciente, a veces en un pabellón donde hay 6 pacientes tienen que escuchar lo que estamos hablando sobre cada uno de ellos, y esto favorece mucho el sentimiento de despersonalización en el paciente. Limitación de movilidad y libertad de acción. Claro, hay restricciones, qué puede hacer, qué no puede hacer, puede salir de su cuarto, no puede salir de su cuarto, puede ir nada más en el piso, pero no se puede ir a otro lado. Entonces, bueno, sobre todo en el caso de los niños y los adolescentes vemos que esto es algo que les cuesta mucho trabajo, ¿no? El tener que permanecer en su espacio hospitalario. La dependencia forzada. Sí, se requiere de muchos, se requiere de otros y se depende de otros también. Todo esto nos lleva al tema del que yo quiero hablar un poco más, que es el tema del impacto emocional. Cada día, por nuestra práctica como profesionales, sí, sabemos que el impacto emocional que vive el paciente, representado por la suma de la enfermedad, y el ambiente hospitalario, puede ser significativamente disminuido con el trabajo clínico que uno puede realizar con él durante su transitar por la enfermedad y todo lo que acontece. El apoyo psicoterapéutico que un profesional sí puede representar al ofrecer una alternativa al paciente o a su familia en el momento de tomar una decisión difícil o enfrentarse a algo inesperado. Y ahí es donde aparecemos en acción como una parte importante y un integrante fundamental del equipo de salud, el psicólogo clínico. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que tenemos que considerar? La subjetividad, ya les decía al principio, la manera como cada uno de los pacientes, el enfermo, interpreta, percibe y maneja el saberse enfermo. La forma personal como el paciente vive la enfermedad y el proceso terapéutico. El dolor versus el sufrimiento. El paciente se duele, pero el paciente también sufre, y eso es algo que tenemos que considerarlo. El armado del equipo y el trabajo interdisciplinario. Generalmente en los padecimientos orgánicos, pues sabemos, y más en el hospital, es que hay un médico que es el médico titular, el médico que tiene a cargo coordinar cómo va a ser la inclusión de otros integrantes en su equipo, cuáles van a ser las participaciones que vamos a tener y en qué momento. Entonces, el psicólogo clínico también tiene que ser una parte importante de ese armado de ese equipo. La relación del equipo de salud, paciente y familia. Estos son los elementos que tenemos que considerar los que vamos a formar parte del equipo de salud cuando se recibe un paciente en el hospital, cuando hay un médico titular, médico tratante que tiene que hacerse cargo, que va a ser quien lleve la estafeta. Esos efectos no son míos. El psicólogo clínico como parte del equipo de salud. Como les decía, tiene que participar en la construcción y en el armado de un equipo interdisciplinario.
Acompaño al médico y su equipo en el conocimiento de su paciente y su familia y la forma como viven la enfermedad y el ambiente hospitalario. Ya hablaba Graciela, mencionaba de la importancia que tiene la escucha que hacemos los psicólogos clínicos. Finalmente todos los miembros de un equipo de salud deben estar atentos y saber escuchar, pero es verdad que los profesionales de la psicología clínica y de la salud tenemos todo un entrenamiento y una capacitación, como mencionaba Graciela, para saber escuchar y tener una escucha atenta, una escucha neutral, una escucha ética, ¿sí? En alguna ocasión, y esto como una anécdota, en el elevador del hospital yo traía el gafete que dice psicoterapeuta, pero no uso bata aquí en el hospital, y entonces se sube un médico y solo él, íbamos los dos, y entonces él voltea y así sin más me dice: ¿usted es de las que platica con los pacientes? Esta es una anécdota que he contado mucho porque de verdad es muy ilustrativa. Entonces, claro, a mí me sorprendió, primero dije, ¿y él cómo sabe? ¿No? Fue lo primero que pensé, ¿cómo sabe que yo platico con los pacientes? Entonces, claro, cuando él vio así que titubeó un poco, él inmediatamente me dijo, bueno, es que leí su gafete, ¿no? Entonces, bueno, entonces ya, yo también ya leí el suyo para que estuviéramos en mismidad de territorios, de comunicación sobre todo, ¿no? Y entonces cuando yo veo, bueno, un neumólogo, y entonces le dije, bueno, en realidad, o sea, sí platicamos, pero en realidad más que platicar, lo que yo hago es los escucho y también intervengo, ¿sí? Porque si no también, y a propósito de lo que decía Graciela, de qué es lo que se suele pensar que los psicólogos clínicos hacemos, y te faltó agregar, y te lo digo de una vez, en el tuyo, que lo pondrías al principio, que los psicólogos atendemos locos, ¿no? Siempre es lo primero que dicen de los psicólogos, ¿no? Sí, bueno, claro, lo dijiste de otra manera, pero la gente de inicio así nos dice, atienden locos, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces siéntase bien, porque si usted viene acá quiere decir que no está tan loco, ¿no? O que tenemos que hacer algo para que no esté, ¿no? Y entonces, bueno, a mí fue muy significativo esta anécdota, este incidente con este doctor, porque me planteó cuál es la percepción que de pronto algunos médicos o en territorio médico se tiene sobre la función que podemos cumplir el psicólogo clínico, si vamos a platicar, ¿no? Y esto de platicar, pues bueno, platican las visitas, platica el voluntario, platica la enfermera, todo el mundo platica con el paciente, pero tiene que haber algo que nos distinga en esa plática, ¿sí? Algo que lo haga del orden de lo profesional, algo que lo haga del orden de la intervención, no nada más de platicar. Uno también juega, yo les acabo de relatar, yo he jugado fútbol en el estacionamiento, entonces no es nada más el hacer estas actividades como algo azaroso, sino que cumplen una función. Y bueno, en el armado del equipo, acompañando al médico y a todo el equipo, conociendo al paciente, pudiendo compartir con el médico y con el equipo quién es ese paciente, cómo está viviendo su hospitalización, cómo está viviendo su padecimiento, cuáles son los fantasmas que tiene alrededor del estar enfermo y de lo que sigue y de los tratamientos y de lo que le van a hacer y a dónde puede llegar con todo esto. En la medida en que uno va escuchando, trabajando con el paciente, con la familia, uno puede ir con el médico y con el equipo compartiendo esta experiencia subjetiva de estar enfermo y en el hospital para que también el médico y el equipo todo pueda saber cómo actuar con ese paciente y hacer algo singular también, crear una clínica de lo singular y de lo subjetivo con cada uno de los pacientes. Y esto, pues bueno, también va a facilitar la toma de decisiones y la manera de transmitir las noticias. Hay enfermedades, hay padecimientos en que a veces hay que dar malas noticias. El otro día una mamá decía, yo quisiera escuchar cuándo me van a dar una buena noticia. Ha sido una tras otras que son malas noticias. Entonces, bueno, poder compartir esto hacia adentro del equipo, poder decidir cuándo es un momento adecuado para dar ciertas noticias, si el paciente puede escucharlas. Y ahorita, bueno, vamos a hablar sobre el tema de los silencios, porque no quiere decir que valorar en qué momento haya que decir ciertas cosas no implica no decirlas, ¿no? Ya les decía yo sobre lo del equipo multidisciplinario. Se trata de armar un equipo multidisciplinario en donde sean, sí, varias disciplinas si así se requieren, pero trabajando de manera interdisciplinaria.
La participación en un equipo de salud implica algunas renuncias para cada uno de los integrantes. Y la primera es reconocer que el saber de la propia disciplina no es suficiente para dar cuenta del problema. O sea, no existe el saber absoluto. El médico sabrá de la especificidad de su praxis, la enfermera también de la especificidad de su praxis, y así todos los interconsultantes o todos los integrantes del equipo, como lo sabemos también el psicólogo clínico o el psicoterapeuta de enlace que participamos. Pero hay un punto en donde todo nos convoca y es el paciente y es el problema, y desde donde nuestras disciplinas podrán intervenir y enriquecer esa concepción totalizante del paciente. Se trata de construir una mirada integral. Es el objetivo que se propone la interdisciplina. Mientras que si pensamos solamente en un equipo multidisciplinario, con un trabajo multidisciplinario, la tendencia va a ser a fragmentar. Cada quien se va a ocupar de lo suyo, cada quien va a intervenir de lo suyo. Y a mí no me importa lo que el doctor esté sugiriendo, porque yo lo que tengo que hacer es esto. Eso es hacer un trabajo multidisciplinario y trabajar de manera multidisciplinaria. Mientras que si le damos un giro y empezamos a pensar, sí, somos varias disciplinas trabajando, pero todas trabajando con un mismo objetivo, desde nuestra propia mirada, desde nuestro propio diálogo y discurso teórico que fundamenta nuestro quehacer. Es intentar adjudicarle a la mirada y discurso que introduce cada disciplina un valor indispensable, apuntando en esta sumatoria a construir una mirada totalizante del paciente. El psicólogo clínico y el paciente. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos un sostén de las emociones del paciente y la familia ante la enfermedad y la hospitalización. Todas las emociones, ya lo hablaba Graciela, todas las emociones que se ponen en juego y que se despiertan a partir de saberse enfermo, de saber que hay un diagnóstico, de saber que hay un proceso de tratamiento, de saber incluso a veces que puede haber un pronóstico y a veces no tan favorable. ¿Cuáles son todas las emociones que se generan alrededor de eso? Bueno, nuestra intervención va a apuntar también a eso, a hacer un sostén de esas emociones. El psicólogo clínico escucha y sostiene emociones respecto a su realidad corporal y su relación con el ambiente hospitalario. El paciente se pregunta mucho, ¿qué me pasa? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? ¿Qué me estará sucediendo adentro? A veces las fantasías que los pacientes tienen sobre los padecimientos, ¿no? A veces hay pacientes que dicen, cuando me dijeron que tengo un tumor, y entonces empiezan a fantasear, bueno, me imagino como si fuera una bola que está creciendo y como que tiene un paciente me decía, ¿no? Como que me imagino como si fueran animalitos que están alrededor y que están todos trabajando para que crezca, y entonces cuando me dicen que me van a poner la quimio, lo que hacen es que vienen otros animalitos y entonces tratan de, o sea, es una interpretación que el paciente trata de dar, y bueno, estos ejemplos que les estoy dando son de un preadolescente. Trata de dar cuenta de lo que está pasando en su cuerpo, cuando hay que hacer amputaciones, cuando hay que hacer procedimientos quirúrgicos que son importantes y significativos. ¿Cómo interpreta esto desde su cuerpo? ¿Cuál es la vivencia que el paciente tiene de su cuerpo? ¿Cómo se altera la imagen de sí mismo y su imagen corporal con todo lo que implica estar enfermo y todos los procedimientos necesarios? ¿Cuál es la intervención que hacemos el psicólogo clínico con la familia? Somos un facilitador de la relación equipo de salud, paciente, familia, hospital. Muchas veces nos encontramos con familias que se sienten, como les decía al principio, confundidos desde la incertidumbre, dudan, desconfían, a veces no saben si el doctor está haciendo lo mejor, si es el mejor, si piden otras opiniones, a veces están enojados, a veces les molestan las intervenciones, por ejemplo, que puedan hacer los estudiantes de medicina que están interviniendo, entonces les molestan. Y a veces no hay con quién hablar de esto, ¿no? Cuando llega el médico, bueno, con el médico hay que hablar de lo importante, ¿no? Y entonces como que hacen a un lado muchas veces, otras veces no, y eso va a depender de la relación médico-paciente, pero en muchas ocasiones hay muchos factores que la familia deja fuera. Y cuando uno está allí, uno puede escuchar y empieza a escuchar muchas cosas que a veces los pacientes y las familias no tienen con quién o no saben cómo dirigirlo. Tal vez lo manifiestan nada más desde su actitud, su molestia, su enojo, pero no hablan de eso. Entonces, esa es una función que uno va a cumplir y entonces uno facilita también la relación, aminora el conflicto que se puede armar con el equipo de salud,
por ejemplo, con las enfermeras, con el médico a veces. Estos sentimientos ambivalentes que tienen de sé que estoy con el mejor, pero ¿y si no es el mejor? ¿Y si no es lo mejor lo que está proponiendo? Entonces, bueno, el poder con ellos compartir estas dudas, estos momentos de incertidumbre es fundamental. Ayudar a la familia ante el shock emocional que le produce la enfermedad en su familia. Bueno, ya lo he venido refiriendo al paso de la presentación. Posibilita en el grupo familiar el desarrollo del trabajo de comprensión ante el padecimiento, las intervenciones médicas y lo relativo a la hospitalización. Ofrece la contención y apoyo emocional de la familia para disminuir los efectos de desequilibrio que la situación de enfermedad y la hospitalización le genera. Y bueno, a modo de conclusión, quisiera nada más decirles, desde un modelo biopsicosocial, como ya lo refería Graciela, difícilmente se abordará el proceso de salud-enfermedad vía otra perspectiva que no sea la interdisciplinaria, para modificar la modalidad de asistencia a quienes padecen enfermedades orgánicas, ya que proporciona un soporte para afrontar los síntomas psicológicos, psíquicos que desencadena el impacto del proceso, la hospitalización y los actos médicos. Las ciencias sociales y en particular la psicología se han ido posicionando de un espacio que antes era solo ocupado por la medicina, el espacio de la salud. En esta interrelación, la psicología clínica es una ciencia que de modo indiscutible interviene, intercede y favorece junto a otras disciplinas de las ciencias sociales a la hoy tan citada y requerida humanización de las ciencias médicas. Y bueno, ya nada más como regalo, una cita de Freud, ya que hablaba de los 120 años y no sé cuántos años más en que ha estado esto, una cita de Freud que a mí me parece hermosísima. Bueno, esto ya se los había mencionado. La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Muchas gracias.